El desierto guarda secretos que el viento apenas se atreve a nombrar. Secretos que no están escritos en piedra, sino enterrados en silencio, bajo capas de arena que han visto pasar siglos, imperios y el peso invisible de la ambición humana. Entre todos esos secretos hay uno que aún susurra desde lo profundo del tiempo. Una ciudad perdida, un nombre casi olvidado, Ubar. Algunos la llaman la Atlántida del desierto. Otros creen que fue una ciudad tan rica que sus torres reflejaban la luz del sol como si estuvieran cubiertas de oro. Pero más allá de las leyendas, hay una pregunta que permanece. ¿Pudo esta ciudad haber estado conectada con las riquezas del rey Salomón? La Biblia describe a Salomón como el hombre más sabio que existió en su tiempo, un rey cuya fama cruzó mares y desiertos. Gobernantes de tierras lejanas viajaban para escuchar sus palabras, y junto con ellos llegaban caravanas. Caravanas cargadas de oro, piedras preciosas, incienso, mirra y tesoros de tierras que hoy apenas podemos imaginar. Jerusalén se convirtió en un centro de intercambio, no solo de riquezas, sino de conocimiento. Pero donde hay riqueza, siempre hay caminos invisibles que la sostienen. Rutas que cruzan territorios olvidados, ciudades que prosperan lejos de la mirada del mundo. Y algunos creen que Ubar fue una de esas ciudades. Imagina por un momento el desierto de Arabia hace miles de años, no como un lugar vacío, sino como un océano de movimiento constante, caravanas interminables cruzando dunas bajo un sol implacable. Hombres guiando camellos cargados de incienso, una de las riquezas más valiosas de la antigüedad. Ese comercio conectaba civilizaciones, unía continentes, y en medio de ese flujo constante existía un punto clave, un lugar donde las rutas se encontraban, donde el descanso y el comercio se mezclaban, donde las riquezas cambiaban de manos en silencio. Ese lugar, según antiguas tradiciones, era Ubar. Se decía que sus almacenes estaban llenos de tesoros, que las caravanas llegaban desde tierras lejanas solo para comerciar en sus mercados, que sus pilares se elevaban como ceales visibles desde kilómetros de distancia. Era una ciudad viva, una ciudad poderosa, una ciudad que parecía bendecida, pero la historia humana guarda un patrón que rara vez cambia. Cuando la abundancia crece sin dirección, el corazón humano comienza a transformarse, y lo que antes era gratitud lentamente se convierte en orgullo. Las antiguas leyendas árabes hablan de Ubar como la ciudad de los 1000 pilares, un lugar impresionante levantado en medio del desierto. Sus torres dominaban el horizonte. Sus mercados estaban llenos de voces, especias, telas y metales preciosos. Todo parecía indicar que esa prosperidad nunca tendría fin, pero incluso las ciudades más fuertes no están fuera del alcance del tiempo, ni del peso de sus propias decisiones. Algunas historias dicen que el orgullo comenzó a crecer dentro de sus muros, que la riqueza dejó de ser vista como una bendición y empezó a ser tratada como un derecho, que la reverencia fue reemplazada por la confianza en el poder humano. Y cuando ese cambio ocurre, algo invisible comienza a romperse. Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Algunos estudiosos han señalado que las rutas del incienso que atravesaban Arabia estaban conectadas con los grandes centros de poder del mundo antiguo, entre ellos Jerusalén en tiempos de Salomón. Eso significa que las riquezas que llegaron al reino del rey más sabio pudieron haber pasado por ciudades como Ubar. No hay pruebas definitivas, pero la posibilidad permanece, flotando como el polvo en el aire del desierto, porque tal vez la pregunta no es solo histórica, tal vez es espiritual. ¿Qué ocurre cuando una civilización comienza a confiar más en sus riquezas que en la sabiduría que debería guiarlas? Las tradiciones más antiguas cuentan que un día algo cambió. No hubo advertencia clara. No hubo ejército enemigo.
No hubo guerra, solo el desierto. La tierra comenzó a ceder. Los pilares se hundieron. Las estructuras que parecían eternas comenzaron a desaparecer. La arena avanzó lentamente cubriendo lo que el orgullo había levantado. Fue silencioso. Fue inevitable. Fue absoluto. Las caravanas dejaron de llegar. Las rutas se desviaron. Los viajeros comenzaron a hablar de una ciudad que ya no existía. Una ciudad que había sido tragada por el mismo desierto que alguna vez la rodeó. Y así, Ubar dejó de ser un lugar para convertirse en un eco. Siglos después, exploradores intentaron encontrarla. Algunos creían que era solo una historia exagerada, una leyenda nacida del paso del tiempo. Pero con el avance de la tecnología, algo comenzó a revelarse. Rutas antiguas visibles desde el cielo, restos enterrados bajo la arena, señales de que tal vez la ciudad perdida no era un mito. Pero incluso si Ubar existió, su verdadero significado no está en sus ruinas, está en lo que representa. La Biblia, en diferentes momentos, advierte sobre el mismo peligro, no el de la riqueza en sí, sino el de un corazón que se apoya en ella. Salomón mismo, en su sabiduría, dejó palabras que atraviesan generaciones, recordatorios de que todo lo material es pasajero, de que la verdadera estabilidad no está en lo que se acumula, sino en lo que se comprende. Tal vez Ubar no cayó solo por la arena. Tal vez cayó mucho antes en el interior de quienes la habitaron, porque las ciudades no se destruyen únicamente por fuerzas externas. A veces comienzan a desmoronarse desde dentro, en silencio, sin que nadie lo note. El desierto aún guarda ese secreto. Las dunas siguen moviéndose lentamente sobre lo que quedó. Y el viento sigue repitiendo una historia que no pertenece solo al pasado. Una historia sobre riqueza, sobre orgullo y sobre lo que realmente permanece. Quizás Ubar no sea solo una ciudad perdida. Quizás sea un espejo, un reflejo silencioso de lo que ocurre cuando el ser humano olvida el equilibrio entre prosperidad y humildad, entre bendición y sabiduría. Porque al final las riquezas más grandes no son las que se almacenan en cámaras ocultas, sino las que transforman el corazón humano. Y mientras el desierto continúa susurrando historias que pocos escuchan, siempre queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué estamos construyendo que el tiempo no pueda enterrar? Porque si algo nos enseña la historia de Ubar, es que incluso las ciudades más poderosas pueden desaparecer, pero hay una historia que no se pierde en la arena, una historia que comenzó mucho antes de los imperios y que continúa más allá del tiempo. Tal vez, para entender realmente lo que ocurrió, no basta con mirar una ciudad perdida. Tal vez necesitas ver la historia completa, desde el principio hasta el final. Si quieres comprender cómo empezó todo y hacia dónde se dirige esta historia, hay un momento en este canal donde lo explicamos de forma clara, desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizá ese sea el siguiente paso en este camino.